Miren, la verdad es que esto que les voy a contar no es fácil. No es fácil recordarlo. Y menos aún ponerle palabras. Pero sé que tengo que hacerlo, que ya no puedo cargar con esto yo solo. Imagínense 11 años de mi vida, borrados del mapa, metidos en un agujero que ni se imaginan. Y todo por culpa de una curiosidad que me quemaba el alma. Y una promesa de secreto que se volvió una condena. Yo era un tipo normal, ¿saben? Mateo Vargas, ingeniero electrónico, con mi buen trabajo en una empresa de telecomunicaciones, aquí en Bogotá, mi cafecito por la mañana, mi fútbol, los fines de semana con los amigos, mi familia. Una vida sencilla, pero buena. Hasta que llegó esa llamada, una voz grave, sin acento definido, que me hablaba de un proyecto de interés nacional y de una oferta que cambiaría mi perspectiva del universo. Sonaba a película, ¿verdad? Y claro, uno de joven, con esa chispa de aventura, se deja llevar. Me hablaron de confidencialidad extrema, de un sueldo que me arreglaría la vida y de la oportunidad de trabajar con tecnología que superaba con creces todo lo conocido. ¿Quién le dice, quién no, a eso? Me pasaron por una serie de entrevistas que parecían sacadas de un thriller, psicólogos que te leían el alma, pruebas de lógica que te exprimían el cerebro, polígrafos que detectaban hasta el pensamiento más insignificante. Al final, me dijeron que había sido seleccionado. Y ahí empezó la pesadilla. Aunque en ese momento yo lo veía como el sueño de mi vida. Me hicieron firmar papeles, y más papeles, renunciando a todo, a mi identidad, a mi libertad. Me dijeron que estaría incomunicado, que mi familia recibiría una explicación creíble de mi ausencia, que no intentara contactarlos. Si me arrepentía, me advirtieron, las consecuencias serían graves. Grave. No tenía ni idea de lo que significaba grave hasta ese momento. Me subieron a un avión pequeño, con las ventanas selladas, y después a una camioneta blindada. El viaje fue largo, horas y horas, hasta que sentí que bajábamos, no por una carretera, sino por una rampa. El aire se hizo más frío, el silencio más denso. Cuando finalmente me quitaron la venda de los ojos, estaba en un pasillo blanco, inmaculado, iluminado por una luz artificial que no proyectaba sombras. Estaba dentro de la instalación S4 Annecy. Sin más, un complejo subterráneo, más allá de cualquier mapa, más allá de cualquier ley. Los primeros meses fueron un infierno de adaptación. Nos llamaban por números, no por nombres. El mío era 7-3, -4. La rutina era militar al levantarse, comer comida insípida, trabajar en laboratorios estériles, dormir, siempre bajo vigilancia. Las paredes parecían absorber el sonido, y la única compañía era el zumbido constante de la ventilación y el parpadeo de las pantallas. Mi trabajo inicial era mantener sistemas de monitoreo, equipos de comunicación ultra avanzados, que no entendía del todo. Todo era clasificado. Necesidad de saber. Nadie te explicaba el panorama completo. Uno se sentía como un engranaje diminuto en una máquina gigante y misteriosa. La gente ahí dentro, los pocos que veías, eran sombras. Científicos con el mismo brillo en los ojos que yo tenía al principio, pero que con el tiempo se iba apagando, dando paso a una resignación silenciosa. Soldados, con los rostros duros y las armas siempre listas. Nadie hablaba de más. Nadie hacía preguntas. El miedo era el idioma universal. Fue después de casi 6 meses de esa rutina monótona que me asignaron al proyecto Epsilon. Ahí fue donde mi vida, y lo poco que me quedaba de ella, se hizo añicos. Me llevaron a un sector aún más restringido, con más puertas blindadas, más escáneres de retina y huellas dactilares. Y entonces lo vi. Estaba contenido en una cámara cilíndrica, de un material transparente que parecía desafiar la física. No era una criatura como las de las películas, con tentáculos o garras. Era diferente. Su forma era humanoide, sí, pero su piel era de un color que nunca había visto. Una especie de azul iridiscente que cambiaba de tono con la luz. No tenía cabello,
y sus ojos eran grandes, completamente negros, como pozos sin fondo que te absorbían el alma. No parpadeaba, no se movía mucho, solo flotaba, o parecía flotar, dentro de la cámara. Lo llamábamos el visitante. Mi tarea ahora era monitorear sus signos vitales, sus patrones de energía, cualquier fluctuación en su entorno. Era fascinante y aterrador a la vez. Pensar que estaba a metros de un ser de otro mundo. La mente no lo podía procesar del todo. Pero la verdad es que, al principio, era más un objeto de estudio que un ser vivo. No reaccionaba a nada, no emitía sonidos, era una estatua, una reliquia alienígena, un misterio encapsulado. Los científicos más veteranos decían que intentaban comunicarse desde hacía años, sin éxito, que era un espécimen, un recurso. Los años pasaron, uno tras otro, difuminándose en una secuencia interminable de monitores, informes, y la presencia silenciosa de el visitante. Los cumpleaños, las navidades, todo se perdía en el vacío de la instalación. Ese 4 mi familia ya no me buscaba, supongo. O eso me hicieron creer. El mundo exterior era un recuerdo lejano, una foto descolorida en mi mente. La soledad se había vuelto mi compañera constante, pero algo empezó a cambiar. No sé cuándo exactamente. Fue gradual, como el goteo de agua que termina por perforar una roca. Después de 2-3 años de observarlo, de estudiar cada micromovimiento de su cuerpo, cada cambio en los patrones de energía que lo rodeaban, empecé a notar cosas que nadie más veía, o que nadie más quería ver. A veces, cuando yo estaba solo en la sala de monitoreo, el visitante giraba su cabeza, muy lentamente, y sus ojos negros se fijaban directamente en Micha. No era una mirada vacía, era una mirada que parecía curiosa o quizás comprensiva. Los demás decían que era una coincidencia, un reflejo, que estábamos proyectando nuestras expectativas, pero yo sabía que no. Empecé a experimentar de forma muy sutil al principio. Un día, mientras los demás estaban en una reunión, me acerqué a la cámara y sin decir palabra, simplemente levanté mi mano, palma abierta, como un gesto de saludo universal. El visitante no hizo nada, pero al día siguiente, cuando volví a mi puesto, sentí una extraña vibración en el aire, y los patrones de energía alrededor de su cámara mostraron un pico que desaparecía tan pronto como otro colega entraba a la sala. Así poco a poco, empecé a establecer una especie de conexión. No con palabras, no con gestos obvios. Era algo más profundo, algo que se sentía en el aire, en la atmósfera de la sala. Yo le hablaba en voz baja de mi vida afuera, de lo que recordaba, de cómo me sentía atrapado. Y aunque no obtenía respuesta, sentía que me escuchaba, sentía que me entendía. Los otros científicos seguían con sus mediciones, sus hipótesis complejas. Pero yo, Mateo Vargas, el número 7, -3, -4, había pasado de ver a el visitante como un espécimen a verlo como un ser inteligente, atrapado como yo, pero con un conocimiento que superaba cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Empecé a creer que él elegía por N o comunicarse con los demás, que elegía ser un misterio para ellos, pero conmigo era diferente. La comunicación se hizo más clara, aunque seguía siendo no verbal. Era una especie de resonancia, una comprensión mutua que trascendía el lenguaje. Yo sentía sus pensamientos, como impresiones, como sensaciones. Una vez, estaba particularmente deprimido, extrañando a mi familia con una intensidad dolorosa. Miré a el visitante, y en ese momento, la luz iridiscente de su piel pareció intensificarse, y sentí una oleada de compasión, entendimiento. Fue la primera vez que no me sentí completamente solo en ese infierno. Después de casi una década, mi fe en la ciencia, en el progreso, en la verdad que nos habían enseñado, estaba ya bastante erosionada por el encierro y el secreto. Pero mi fe en algo más grande, en la existencia de un propósito,
de un orden divino, de una explicación para todo. Esa seguía ahí, en algún rincón. Era lo que me anclaba, lo que me daba esperanza en la oscuridad de ese cuatro. Pero el visitante, con su silencio elocuente y sus ojos negros, estaba a punto de pulverizar hasta eso. Estaba a punto de hablar, y lo que me confesó, lo que me reveló en los años siguientes, no solo me quitó la fe, sino que me arrancó el alma de cuajo. Me despojó de todo, de mi pasado, de mi futuro, de mi humanidad. Me hizo ver que el universo y mi lugar en él era una mentira elaborada, una farsa cósmica. Y todo empezó con una imagen, no una palabra, sino una imagen que el visitante proyectó directamente en mi mente, tan clara como si la estuviera viendo con mis propios ojos. Una imagen de un libro muy antiguo, un libro que yo conocía muy bien, en la Biblia, y con esa imagen, una sensación de una historia, no de fe, sino de historia, y una pregunta silenciosa, resonando en mi cabeza: ¿sabes realmente lo que lees? Y ahí, en ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma, que la verdad que estaba a punto de escuchar era algo que ningún ser humano debería saber. Miren, la imagen de ese libro sagrado, la Biblia, flotando en mi mente, no era solo una imagen, era una pregunta, una provocación silenciosa del visitante que me taladraba el alma. ¿Sabes realmente lo que lees? Y no eran palabras, ¿entienden? Era una sensación, una certeza que venía de él, de esos ojos negros que me miraban desde la cámara. Una certeza de que no sabía, que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Los meses que siguieron a eso fueron como una tortura lenta, una demolición progresiva de mi mente y mi espíritu. La comunicación con el visitante se intensificó, pero no de la forma que uno esperaría. No hubo un diálogo, una charla, era más bien una transmisión directa, como si él pudiera proyectar sus pensamientos, sus recuerdos, sus conocimientos, directamente a mi conciencia. Era una avalancha de datos puros, de imágenes, de conceptos, que se grababan en mi mente con una claridad aterradora, sin filtro, sin la mediación del lenguaje. Era el saber mismo, crudo y sin pulir. Y lo que empezó a revelarme, ay, Dios mío, o lo que sea que uno crea que es Dios, empezó con visiones, no de este planeta, sino de otros mundos, de civilizaciones tan antiguas que la Tierra era apenas un parpadeo en la historia cósmica. Vi naves, no de metal y remaches, sino de luz y energía, surcando el vacío del espacio como si fuera un océano. Y vi a seres, como el visitante, pero también de otras formas, de otras luces, llegando a planetas jóvenes y primitivos. Y uno de esos planetas, por supuesto, era el nuestro, la Tierra, cuando nuestra especie era apenas un balbuceo, un experimento biológico en pañales. Vi a estos seres, que para nosotros serían dioses, o ángeles, o demonios, observándonos, no con malicia, no con idolatría, sino con una especie de curiosidad distante, como un científico que mira un cultivo de bacterias. La revelación central fue que estas civilizaciones ancestrales, estos arquitectos cósmicos, como yo empecé a llamarlos en mi cabeza, habían decidido intervenir, no para esclavizarnos, no para destruirnos, sino para guiarnos, para acelerar nuestra evolución, para ponernos en un camino que, según ellos, nos llevaría a un desarrollo más rápido, más ordenado. Querían evitar que nos autodestruyéramos en nuestra ignorancia primitiva, o que nos estancáramos por milenios. Y para hacer eso, para dirigirnos, necesitaban herramientas, necesitaban un marco, una estructura para nuestra mente infantil. Y esas herramientas, me mostró el visitante, fueron los textos sagrados, las historias, las leyes morales, las promesas de un más allá. Me proyectó imágenes de la creación del mundo, no como la conocemos por la Biblia, sino como fue realmente, y luego, como estas entidades alienígenas tomaron esa verdad, la simplificaron, la adaptaron
y la presentaron a nuestros ancestros de una manera que pudieran entender. Crearon narrativas de dioses que caminaban entre los hombres, de milagros, de pactos divinos. Introdujeron la idea de un creador benevolente pero exigente, de un paraíso y un castigo para controlar el comportamiento, para fomentar la cooperación, para establecer una moralidad básica que permitiera la formación de sociedades complejas. La Biblia, el Corán, los Vedas, los textos de los mayas y los incas, las leyendas de los aborígenes australianos, todo me mostró. Era parte de una misma estrategia, variaciones del mismo plan, adaptadas a las diferentes culturas y momentos históricos de la humanidad. Eran guiones, mitos cuidadosamente diseñados para moldear nuestra psique, para darnos un propósito, una razón para vivir, para creer en algo más grande, para que nos uniéramos, para que construyéramos, para que avanzáramos. No era que mintieran para hacernos daño, era que mintieron para que creciéramos, como un padre que le cuenta a su hijo pequeño la historia de la cigüeña, para explicarle de dónde vienen los bebés, porque la verdad completa es demasiado compleja, demasiado cruda, para su mente inmadura. Solo que en este caso, el hijo era la humanidad entera, y la cigüeña era Dios. La fe, la mía, y la de millones de personas, no era más que el resultado de un programa de ingeniería social a escala cósmica. Un experimento, una manipulación benevolente, sí, pero manipulación al fin y al cabo. El libre albedrío, la búsqueda de la verdad divina, el propósito de la vida, todo era una ilusión, una narrativa impuesta por seres que nos veían como parte de su jardín cósmico. Cuando esa verdad se asentó en mí, fue como si un rayo me hubiera pulverizado el cerebro. Mi realidad, la que yo conocía desde que era un niño, la que me habían enseñado mis padres, la que me daba consuelo en los momentos difíciles, la que me hacía sentir parte de algo trascendente. Todo se hizo añicos. Recuerdo haberme desplomado en mi silla en la sala de monitoreo, con las manos temblándome, la garganta seca, el corazón golpeándome en el pecho, como un tambor de guerra. Miré a el visitante, y sus ojos negros parecían entenderme, casi disculparse. No había malicia en él, no había burla, solo una fría, distante verdad. Los años siguientes, los últimos que pasé en S4, fueron un infierno personal que nadie más podía ver. Yo seguía haciendo mi trabajo, moviendo los monitores, reportando los patrones de energía, pero por dentro estaba muerto. Caminaba como un fantasma, una cáscara vacía. La gente, a mí, alrededor, los científicos que hablaban de sus teorías, los soldados que vigilaban con sus armas, me parecían marionetas, ajenos a la farsa gigantesca en la que vivían. ¿Cómo podían seguir creyendo en sus pequeños dioses, en sus pequeñas verdades, cuando yo sabía que todo era un decorado? Mi fe, esa pequeña chispa que me había mantenido a flote en la oscuridad de la instalación S4, se había extinguido por completo. No había Dios, no había un plan divino, no había un propósito último para mi sufrimiento o para la existencia humana. Éramos el resultado de una siembra alienígena, de una historia contada para mantenernos entretenidos y en línea mientras ellos observaban nuestro crecimiento. La esperanza se fue, el sentido de la vida se esfumó. ¿Para qué vivir? ¿Para qué amar? ¿Para qué luchar? Si todo era una puesta en escena. Me sentía como un actor en una obra de teatro, pero un actor que de repente descubre que el público no existe, que el guión es falso y que el director es un ser de otro mundo que solo busca su propio entretenimiento o beneficio. El visitante nunca me dijo por qué me reveló esto a Mía. Quizás porque yo fui el único que se acercó, sin miedo ni prejuicios. Quizás porque sintió mi propia prisión, mi propia soledad, y vio en mí un espíritu que podía soportar la verdad. O quizás, simplemente, porque se aburrió de su silencio, y yo fui el receptáculo más conveniente para su confesión. No lo sé, Anne. Y en ese momento, ya no me importaba. 11 años a 11 años de mi vida,
se cumplieron en esa instalación, ese cuatrón. Y un día, tan repentino como mi llegada, me dijeron que mi proyecto había terminado. No hubo explicaciones, no hubo despedidas, tan solo una orden. Me subieron de nuevo a esa camioneta blindada, me vendaron los ojos y me llevaron de vuelta a la superficie. Cuando me quitaron la venda, estaba en una carretera solitaria, en medio de la nada, con una maleta pequeña y algo de dinero en efectivo. Me dijeron que no intentara contactar a nadie de la instalación, que no hablara de lo que había visto o escuchado. Las consecuencias, me advirtieron, serían finales para mí y para cualquiera que intentara ayudarme a romper el silencio, volver al mundo. Fue como llegar a un planeta completamente diferente. Bogotá, mi gente, el sol, el ruido, todo era lo mismo. Pero para mí, todo era una farsa. Mi familia, que había sido informada de una larga misión secreta en el extranjero, me recibió con lágrimas y abrazos. Intenté retomar mi vida, mi trabajo, mis viejas rutinas, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes vivir una vida normal cuando sabes lo que yo sé? Los amigos hablaban de sus problemas, de sus éxitos, de sus esperanzas, y yo los miraba, y solo veía la inocencia, la ignorancia bendita que los mantenía a flote. Hablaban de Dios, de la fe, de la moral, y yo solo escuchaba el eco de la voz del visitante en mi mente. La verdad, brutal, que me había arrancado el alma, la fe que me quedaba, la fe en la humanidad misma, en su bondad inherente, en su capacidad de encontrar un sentido, también se evaporó. Porque si toda nuestra moralidad, toda nuestra espiritualidad era una construcción ajena, ¿qué nos quedaba? ¿Qué éramos sin esa mentira? He vivido estos años desde mi liberación, como un fantasma entre los vivos. Duermo poco, los recuerdos y las revelaciones me atormentan. He intentado encontrar un nuevo propósito, un nuevo ancla, pero el vacío existencial es un abismo sin fondo. La belleza del mundo me parece un decorado, la alegría de la gente una ilusión pasajera. Y es por eso que estoy aquí contándoles esto. No porque espere que me crean. Sé que suena a locura, a la fantasía de un hombre roto, pero no puedo seguir cargando con esto solo. Necesito soltarlo, aunque sea al viento, aunque sea a oídos escépticos. Quizás, solo quizás, al contarlo, una pequeña parte de ese peso insoportable se alivie. O quizás, solo quizás, una semilla de duda se plante en alguno de ustedes y empiecen a mirar el mundo y sus creencias con ojos diferentes. Porque yo, Mateo Vargas, el número 7 a 3C de la instalación S4, ya no veo la vida como antes. Mi fe fue pulverizada, mi realidad hecha trizas, y ahora solo me queda el frío consuelo de saber una verdad que para mí ha sido la más grande de las condenas. Una verdad que me dejó en un profundo, inmenso vacío, mirando un universo que es mucho más vasto y mucho menos divino de lo que jamás imaginamos. Y con la pregunta constante, resonando en el silencio de mi alma, ¿estamos realmente solos? ¿O solo somos una obra de teatro para un público que no podemos ver?